Vamos a compartir pantalla. Aquí. Bien. Bueno, vamos a hablar hoy día de las entrevistas preliminares. No voy a entrar en todo lo que es el detalle de las entrevistas preliminares, que es un concepto inventado por Lacan, a propósito de las entrevistas que preparan para la entrada en un análisis propiamente tal. Vamos a entender por entrevistas preliminares a las entrevistas previas a cualquier tratamiento, es decir, cómo generamos las condiciones de posibilidad para que efectivamente haya un tratamiento. Entonces, vamos a hablar así de las entrevistas preliminares en un sentido bastante laxo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de las entrevistas preliminares dentro del tratamiento psicoanalítico o del enfoque psicoanalítico? Fundamentalmente, las entrevistas preliminares tienen tres objetivos. El primero es establecer la demanda. Vamos a ver brevemente el concepto de demanda, que es un concepto que tiene un sustrato teórico a propósito de la diferencia entre deseo, demanda, necesidad, en fin. Pero sobre todo vamos a entender que una cosa es el motivo de consulta y otra cosa distinta es la demanda. Tenemos que ser capaces de intuir en estas primeras entrevistas a qué viene esa persona. ¿Nos está pidiendo algo? ¿Qué pide? El segundo objetivo, que es al cual le vamos a dedicar más tiempo hoy, es el de efectuar un diagnóstico preliminar. A propósito de este diagnóstico de las estructuras subjetivas. Vamos a ver cuáles son como las características diferenciales del diagnóstico dentro de la terapia psicoanalítica. Y por último, algo que vamos a desarrollar después más adelante, es instalar el dispositivo analítico. Es decir, vamos a ver que siempre en cualquier relación profesional hay que articular lo que es una demanda con lo que es una oferta. Cualquier profesional tiene algo que ofrecer, sabe hacer algo. Entonces tiene que haber una articulación entre eso que el profesional ofrece y lo que la persona está pidiendo. Hablemos en primer lugar de la demanda. Una cuestión que es clave es preguntarse cómo llega esa persona ahí. Ese monito abajo no se entiende muy bien, pero es alguien que está golpeando una puerta. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de hacernos ciertas preguntas y de respondernos ciertas preguntas antes de embalarnos en, por ejemplo, utilizar técnicas, aplicar pruebas, etcétera, porque tenemos que saber si hay o no paciente. Esa pregunta, que es rara, es muy importante. Entonces, siempre es bueno reconstruir un poco el cómo llega esa persona llamada paciente a estar frente a nosotros. Es una consulta espontánea, es decir, fue algo que decidió la persona por sí misma, fue derivada. En el servicio público, gran parte de las consultas son derivaciones. Por ejemplo, lo manda el médico, la nutricionista, la kinesióloga. Fue una sugerencia, por ejemplo, fue la pareja la que le dijo, tenéis que ir al psicólogo si no me separo. Viene de parte de otra institución, por ejemplo, de un tribunal de justicia, de un tribunal de familia. Esa cuestión tenemos que tenerla muy clara, porque define el por qué esa persona está ahí. Dicho eso, también uno se puede preguntar si hay otra persona que sea el eventual paciente. ¿Quién pide o espera qué? Pasa mucho, por ejemplo, en el caso de los hombres que llegan, entre comillas, enviados por la pareja. La pareja le dice, tú tienes que cambiar. Por ejemplo, yo empecé a ver hace poco un hombre joven
que yo le pregunto por qué está ahí y me dice, porque tengo que aprender a controlar mi ira, ¿ya? A lo largo de la entrevista me parece que es alguien demasiado tranquilo y muy poco impulsivo. ¿Ah? Cuando me relata su historia, cuando hago anamnesis, no me parece por ninguna parte alguien impulsivo y que tenga descontrol de ira, incluso al revés, alguien más bien sumiso. Entonces, no me puedo quedar con ese dato, porque en realidad esa frase de quién es de su mujer. Es de su mujer, que le dice, tienes que aprender a controlar tu ira después de un episodio, digamos, familiar, pero en realidad, quien está más interesada en eso es su mujer, no él. A veces pasa que son personas enviadas por el trabajo y el verdadero paciente es el jefe. ¿Mm? A veces nos encontramos con un adolescente cuando en realidad el verdadero paciente es el profesor. Es decir, el que está más preocupado, el que está más interesado en que pasen cosas, no es el sujeto que tenemos al frente y tenemos que saber administrar eso. Cuando la persona es derivada o llega por una sugerencia, por ejemplo del colegio o por ejemplo del médico, ¿m? eh, tenemos que preguntarle si la persona sabe por qué está ahí y qué opina, porque nos encontramos con muchas sorpresas, como por ejemplo, en los servicios públicos llega alguien derivado por el médico, llega derivado por el nutricionista, y usted sabe por qué está ahí. No, el doctor me dijo que viniera. ¿Y qué opina de estar aquí? Bueno, mal no me hará. Entonces, ¿hay demanda detrás de eso? ¿Realmente tenemos un paciente que está pidiendo ayuda? Y también es importante, justamente, a lo mejor habría que ponerlo como punto primero, ¿cuál ha sido la trayectoria terapéutica? La persona ha consultado antes, ha consultado, la persona se siente mal, se le aqueja algo, ha consultado otro tipo de tratamiento. Eso nos da muchas pistas respecto de las expectativas con las que llega esa persona. A veces somos el cuarto psicólogo en 3 meses. ¿M? Y bueno, uno debería preguntarse si realmente eh, esa persona se va a quedar, por ejemplo. ¿Mm? El, eh, o me pasó, por ejemplo, el caso de una mujer joven que, eh, bueno, que tiene unos problemas físicos y que llega a consultar después de haber consultado a una ginecóloga y a una machi. Entonces uno se pregunta, ¿y qué hace un psicólogo ahí? Entonces, tengo que desentrañar esa maraña para entender qué expectativas tiene, en qué está pensando cuando llega un psicólogo. Entonces, es muy importante que en la primera entrevista ustedes no dejen pasar el cómo esa persona llega ahí a estar con ustedes, cuál ha sido el camino que ha recorrido, con qué expectativas viene, y sobre todo a aprender a leer entre líneas. Bueno, entonces, ¿cómo llega y a qué viene? ¿Cómo la persona se refiere a su malestar, a lo que le pasa? Si la persona habla de algo que es pura, por ejemplo, es enviada por un médico y la persona solo habla de que en realidad sus problemas tienen que ver con, no sé, pues la herencia, la genética, o si la persona habla que su problema tiene que ver con el trabajo, bueno, pide algo, nos está pidiendo ayuda a nosotros, es algo que está dentro del campo de nuestra competencia. ¿Mm? No, si todos mis problemas son mis jefes, si yo sé que si yo tuviera otro jefe, yo no tendría problema. No está en nuestras manos cambiarle el jefe. Entonces, ¿qué busca esa persona? Eso es lo que hay que aprender a leer entre líneas. Y muchas veces, la pista para poder entender qué busca esa persona es saber si es que hay un evento gatillante. Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo recibí una mujer joven, digamos joven me refiero 22 años, venía con su mamá. ¿Ah? Y la mamá dice que vienen porque tiene muchas dificultades de concentración y tiene problemas de autoestima y eso le está influyendo en el rendimiento académico y que necesita de fondo tratamiento psicológico para mejorar su rendimiento académico.
¿Ya? Yo le pido a la mamá que se vaya, porque es una mujer, ya tiene 20 y tantos años, y hablo con ella, y ella me repite la misma historia. Me dice que no, que en realidad ella era buena alumna en primer año de la universidad, pero que después empezó a bajar las notas, que tiene problemas para concentrarse, ¿m? Que incluso congeló el semestre. Y yo le empiezo a preguntar más detalle y me cuenta como al pasar que justo antes de congelar el semestre, hace un par de meses, terminó con su pololo. ¿M? Y yo empiezo a indagar ahí. Y me doy cuenta que en realidad, primero la demanda es de la madre, o sea, la paciente es la mamá. Pero lo que a la joven le interesa de verdad es que está pésimo después de haber terminado con su pololo. ¿M? Y bajó su rendimiento por eso. Ella no tiene problemas de hábitos de estudio ni problemas de concentración. Es que al terminar con el pololo, ella quedó hecha un estropajo. Claro, ha tenido problemas de concentración. Ella estudia en otra ciudad, ¿no es cierto? Llora con mucha facilidad. Y lo único que hace es pensar en el pololo, el pololo, el pololo, y por qué, qué sé yo. Y eso no lo ha podido elaborar. No ha elaborado ese término de pareja. Entonces, ese evento gatillante me da pistas y yo le puedo decir, ¿sabes? Yo creo que en realidad lo tuyo no es un tema académico. A ti lo que pasó es esto. Y ella me dice que sí, se pone a llorar. Y después las sesiones siguientes, lo único que habla es del pololo. No vuelve a hablar de la universidad. ¿Eh? Bueno, entonces eso nos da pistas de por qué esa persona está ahí. ¿Eh? Y muchas veces la gente no lo puede poner bien en palabra. Y por eso tenemos que ser pillos, saber guiar una entrevista de manera de, entre comillas, descifrar cuál es la demanda. ¿Ah? Sé que puede sonar difícil, pero no se preocupen, es un asunto de práctica y aprender a no quedarse solo con lo dicho. ¿Eh? Nosotros en esta pega no podemos ser ingenuos. Lo peor que podemos ser es ingenuos, porque para eso, bueno, la persona le cuenta a un amigo o le cuenta a un familiar la versión oficial, pero nosotros tenemos que ser capaces de ir más allá. Y eso es un asunto de práctica. ¿Mm? Bien, entonces, primero tenemos que aprender a dilucidar la demanda. ¿Mm? ¿Por qué esa persona o por qué esa pareja o por qué ahora? ¿Por qué una pareja que tiene una larga historia, por ejemplo, de violencia, consulta ahora? ¿Qué pasó? Bueno, todo eso nos dan pistas para saber en qué están, a qué viene. Entonces, primer objetivo, ¿no es cierto? Tratar de dilucidar la demanda. Segundo objetivo, y aquí me voy a detener un poco más porque es como el objetivo central de la clase, es el tema del diagnóstico. Estas entrevistas preliminares son también un momento donde realizar un diagnóstico preliminar. Ahora, ¿qué tipo de diagnóstico? ¿Qué nos interesa saber? Esa es la clave. ¿Mm? Bueno, les voy a repetir una diapositiva que vimos en psicopatología, ¿no? Ya hace un par de años, o el año pasado, no me acuerdo. Bueno, ¿cuáles son los pasos lógicos? Yo los puse de esta manera. Ver, pensar y decidir. ¿Qué significa ver? Significa filtrar. ¿Qué información es relevante? Una cosa típica, por ejemplo, cuando uno supervisa colegas jóvenes, es que llegan a la supervisión y traen un tratado con la vida de la persona. ¿Ah? Les cuesta mucho filtrar qué información es relevante para el diagnóstico y para tomar decisiones. No toda la información es relevante. ¿Mm? También es un asunto de práctica. Pero los casos clínicos se construyen y eso implica filtrar, implica aprender a ver. ¿Mm? Por supuesto, eso significa que con el tiempo uno también aprende a hacer entrevistas. Las primeras entrevistas, ¿qué es lo que suele pasar? Que el psicólogo joven o el estudiante de psicología está tan nervioso que no sabe qué preguntar. ¿Ah? Y la entrevista se le acaba a los 15 minutos y queda como en blanco. Después, cuando agarra un poco más de confianza, son unas entrevistas eternas, como de 1 hora y media, donde pregunta de todo, ¿ah? Y sin poder filtrar. Después, con el tiempo, uno ya
va aprendiendo, ¿no es cierto?, de lo que la persona dice, tomar la información relevante. Pero eso es lo que yo nombro con este verbo ver. Pensar significa que yo establezco hipótesis. Hipótesis de distinto tipo, hipótesis ya sea descriptiva, pero las hipótesis descriptivas no me sirven demasiado, sino que hipótesis un poco más comprensivas de por qué esa persona está ahí, qué es lo que le pasa, cuál es su estructura. Esas son las hipótesis que interesan. Y en función de eso, yo propongo algo, ¿qué hacer? Esta persona es paciente de psicoterapia, hay que derivar, hay que pedir una interconsulta, hay que intervenir rápidamente con la familia. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar ciertas decisiones. A veces ni siquiera uno alcanza a plantearse muchas hipótesis y tiene que tomar rápidamente la decisión sobre hacer algo. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, nosotros ya hemos visto, hablamos en psicopatología, de los tipos de diagnóstico. Cuando estudiamos psicopatología y vimos psiquiatría, nosotros aprendimos a hacer esto, lo que es un diagnóstico más bien nosológico o descriptivo. Podemos decir, esta persona presenta sintomatología depresiva relevante, por ejemplo. O podemos decir, estamos frente a un trastorno de pánico. O esto es un trastorno obsesivo-compulsivo. O esto es una fobia simple, en fin. Eso es un diagnóstico descriptivo. Ya, pero eso no nos basta para una psicoterapia. Esto es bien importante saberlo. Por eso, en los sistemas de salud, los psicólogos muchas veces se quedan cortos, porque a los psicólogos se les pide que en el fondo metan en el cajón del CIE-10, ¿no es cierto?, al paciente, como si eso nos diera automáticamente una respuesta sobre el qué hacer. Bueno, no. Eso es un paso, y voy a explicar para qué nos sirve eso a nosotros. Más importante para nosotros, sobre todo desde la perspectiva psicoanalítica, es el diagnóstico estructural, y por eso ustedes tenían que leer sobre estructuras subjetivas, y un diagnóstico comprensivo, es decir, tratar de armar una hipótesis acerca de qué pasó, que por qué esta persona, por ejemplo, se descompensó y está con este tipo de sintomatología. Entonces, cuando uno hace diagnóstico, hace tres cosas al mismo tiempo. El psiquiatra básicamente hace un tipo de diagnóstico, que es el diagnóstico descriptivo. Bueno, a nosotros eso no nos es suficiente. Tenemos que avanzar hacia complementar ese diagnóstico con estas otras dos perspectivas, estructural y comprensiva. Ahora, en psicoanálisis hay una cuestión que es previa. Hay un texto de Freud que se llama Inhibición, síntoma o angustia, que es un texto muy interesante porque vincula el síntoma con la angustia y cómo el síntoma es una manera de protegerse de la angustia. Y justamente cuando la persona tiene problemas con su síntoma, se angustia. Entonces, es importante más o menos saber localizar si la persona se presenta con un síntoma o se presenta con angustia. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de síntoma, el síntoma es una formación del inconsciente, es una solución de compromiso, ¿no es cierto?, entre el deseo inconsciente y la defensa preconsciente. Es una suerte de metáfora de un conflicto inconsciente. Y la persona puede presentarse con un síntoma que le hace ruido. Hay algo que repite, que insiste y le hace ruido. Por ejemplo, un hombre que estoy viendo hace un tiempo, él se presenta de la siguiente manera. Él se separó de su mujer el año pasado, lo cual fue muy conflictivo, o sea, fue una separación complicada. Tiene otra relación de pareja, ya tenía, digamos, esta otra relación de pareja, y el problema es que él se aburrió de esta relación nueva de pareja, él está aburrido de esta relación de pareja. Entonces, él se pregunta pucha, el tremendo costo que pagué separándome, él ya es tercera separación, o sea, este es su cuarta o quinta pareja a la que le estoy hablando,
y dice, para de nuevo caer en lo mismo. ¿Ah? Y dice, me pasa siempre lo mismo, me entusiasmo mucho, me enamoro, siento maravilla, y al poco tiempo me aburro. Y siempre eso se me repite en todas mis relaciones. Es decir, es alguien que se interroga a partir de un síntoma. Él está diciendo, yo repito algo, hay una especie de guión que se repite en mi vida, ¿m? Y le da el estatuto de síntoma. O sea, dice, eso no anda. Hay algo ahí que no funciona conmigo. En mis relaciones de pareja hay algo que no anda. Bueno, eso es un síntoma. Ese paciente se interroga, se pregunta, está medio confundido, pero no está particularmente angustiado. Tiene un poquito de angustia y es importante que haya angustia para que haya tratamiento. Sin angustia no hay tratamiento. Distinto es, por ejemplo, una paciente que se presenta con insomnio, ha bajado de peso, siente que tiene una pelota en la garganta que no la deja tragar, llora y no entiende bien por qué. Si bien ella relaciona eso con algo que le pasó, ella está muy angustiada. ¿Por qué les digo esto? Porque la angustia es signo de que hay algún grado de descompensación y tenemos que tener ojo con eso. Cuando hay angustia, el objetivo principal de las entrevistas preliminares es dosificar esa angustia, ¿eh? Más que la persona se interrogue. En cambio, cuando hay síntomas, bueno, ahí trabajamos más analíticamente porque la persona ya se puede interrogar. ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Son dos maneras distintas de presentarse, o desde el síntoma o desde la angustia. Bueno, pero ¿a dónde voy con esto? A propósito de lo que yo les decía de ¿para qué nos sirve a nosotros el diagnóstico descriptivo? Una cuestión importante cuando uno hace diagnóstico es evaluar el grado y tipo de descompensación. Siempre, cualquier clínico, buen clínico, tiene que preguntarse, ¿no es cierto?, si hay que intervenir de manera urgente, si hay alguna urgencia. Una de las cosas que uno tiene que aprender a descartar son las urgencias. O sea, no descartar, sino que saber manejar son las urgencias. Y muchas veces eso significa posponer la psicoterapia. Bueno, ¿qué es una urgencia entonces? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, en primer lugar, si hay presencia de agitación. Si uno ve a la persona muy agitada, muy intranquila, o sea, con un comportamiento más bien desorganizado, uno se tiene que preguntar qué tipo de agitación es esta. Por ejemplo, estamos frente a un brote psicótico, la persona está con un episodio maníaco, o es que la persona está con tal nivel de angustia, ¿m?, que tiene este nivel de compromiso conductual que llamamos agitación. Entonces, uno tiene que, en primer lugar, evaluar si hay o no un nivel de agitación que merezca una intervención urgente, por ejemplo, una derivación, una internación, una interconsulta farmacológica, etc. Después, si hay desorientación o alteración de conciencia. Eh, Cuando la persona, por ejemplo, anda perdido en el tiempo o en el espacio, no sabe muy bien qué día es, está medio perdido, no sabe muy bien con quién está hablando, ¿ah? O está en un estado crepuscular, eh, o está en un estado soporoso. ¿Mm? Bueno, eh, hay de por medio sustancia. Hubo un intento de suicidio, por ejemplo, con sustancia. A mí me tocó, por ejemplo, una vez que me llamaron, era una persona conocida, digamos, por eso me llamó, que fuera a la casa a ver a su hija de 18 años porque estaba muy rara y estaba con un estado de alteración de conciencia evidente. ¿Ah? Estaba hablaba incoherencias, ¿no es cierto? Estaba con descoordinación motriz, estaba con, ¿no es cierto?,
claramente con un nivel de alerta interferido. Bueno, lo primero que hicimos fue buscar evidencia de que si ella se había tomado pastillas por ahí y las encontramos. Encontramos un frasco de pastillas vacío y automáticamente entonces agarramos el auto y la llevamos a una clínica. También puede haber desorientación por deterioro orgánico, ¿eh? O por un estado disociativo. Entonces, esas son cuestiones que nos hacen tomar decisiones antes de pensar en cualquier tratamiento psicológico. Bueno, comportamientos bizarros o síntomas psicóticos, ¿eh? O sea, de nuevo, si estamos frente a sintomatología psicótica, tenemos que buscar algún nivel de estabilización antes de pensar en cualquier cosa. Entonces, probablemente ahí o va a requerir internación o va a requerir, dependiendo del tipo de síntomas, va a requerir, ¿no es cierto?, intervención farmacológica. Y por último, cuando hay casos de depresión severa, uno tiene que evaluar el riesgo suicida. No hay que tenerle miedo a la palabra suicidio. Todas las personas han pensado en matarse alguna vez. ¿Ah? Uno tiene que evaluar el riesgo suicida, no las ideas suicidas. Las ideas de muerte están presentes en una gran cantidad de pacientes. Hay que evaluar si esas ideas son de riesgo, si la persona lo ha pensado ya de manera más concreta, cómo lo relata, si ya tiene algún plan, si ha tenido intentos anteriores, y en función de eso uno evalúa, ¿no es cierto?, el nivel de riesgo y, bueno, tiene que hacer algo porque un paciente muerto no nos sirve. Entonces, si hay un grado para resumir, si hay algún grado de descompensación, uno tiene que evaluar el riesgo y si es necesario intervenir de manera urgente. Eso es parte de lo que uno hace, ¿no es cierto?, en la primera entrevista. Bueno, siguiendo con el diagnóstico, ¿no es cierto? Hablamos de los tipos de diagnóstico, de lo importante que es descartar la necesidad de una intervención urgente. Bueno, vamos a hablar ahora brevemente del diagnóstico estructural y por qué para el psicoanálisis es tan importante el diagnóstico estructural. Esto también ustedes lo conocen. Hay dos enfoques. Dentro del movimiento psicoanalítico hay dos enfoques estructurales distintos. El enfoque más, ¿cómo se podría decir?, más ortodoxo, que es el enfoque que utilizan también la mayoría de los psiquiatras, es el enfoque de Otto Kemper, ¿no es cierto?, donde plantea tres tipos de estructura: neurótico, psicótico y limítrofe. Bajo fundamentalmente tres criterios: la identidad, el juicio de realidad y el tipo de defensa. Si las defensas son, ¿no es cierto?, más bien avanzadas o son más bien primitivas, si son más bien cercanas a la represión, la intelectualización, la racionalización, o son más bien cercanas a la escisión, a la proyección, a la identificación proyectiva. En función de eso, uno puede decir, ¿no es cierto?, si tenemos un paciente neurótico o un paciente psicótico. En el caso de los limítrofes pasa una cosa que es interesante, y es que si bien mantienen el juicio de realidad, o sea, son capaces de distinguir, ¿no es cierto?, lo que es una alucinación o lo que podría ser la fantasía de la realidad, tienen problemas severos a nivel de la identidad. Bueno. ¿Por qué esto es importante? Porque el tipo de tratamiento que yo le ofrezco a un neurótico, a un limítrofe o a un psicótico no es igual. Incluso desde el psicoanálisis clásico, o desde el psicoanálisis más de la internacional psicoanalítica, digamos, vinculado a la psiquiatría dinámica. Bueno. Ahora, también la otra perspectiva, que es una perspectiva que ya tiene amplia difusión y es lo que ustedes leyeron, está la perspectiva estructural desde Lacan, que reconoce, ¿no es cierto?, también tres tipos de estructuras, pero son otras estructuras: la estructura neurótica, la estructura psicótica y la estructura perversa.
Y lo mismo, lo que se puede ofrecer como tratamiento y lo que se puede esperar en términos de pronóstico no es lo mismo. ¿Por qué es importante el diagnóstico estructural? Porque para el psicoanálisis, el psicótico no necesariamente es un psicótico desencadenado. Hay muchos psicóticos que no son lo que uno ve en los hospitales psiquiátricos. No son personas que están, ¿no es cierto?, en brote, ni con alucinaciones, no tienen ideas delirantes, pero sí son estructuralmente psicóticos y con ellos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cierto tipo de intervenciones que podemos hacer pueden desencadenar esa psicosis. Entonces, el tratamiento que uno le ofrece a un psicótico o que uno le plantea a un psicótico no es el mismo que le plantea a un neurótico. Bueno, me voy a detener un poquito aquí. Bueno, ustedes ya lo leyeron y está este video explicativo que les va a decir un poco lo mismo que yo les estoy diciendo. Pero cuando hablamos del neurótico, hablamos del sujeto desde donde surge el psicoanálisis. El psicoanálisis es un tratamiento que nace básicamente para tratar neuróticos. Es decir, ahí podemos vaciar todo lo que estudiamos en las clases anteriores sobre el conflicto entre, ¿no es cierto?, el deseo, y ese deseo es reprimido, retorna de manera disfrazada, de manera simbólica, como síntoma. Y entonces ahí se hace un tratamiento, que es un tratamiento que tiene que ver con la interpretación de esos síntomas, y a raíz de la interpretación de esos síntomas se va como desenvolviendo el síntoma hasta llegar a la estructura o al núcleo de goce de ese síntoma. Bueno, el neurótico es fundamentalmente alguien que produce formaciones del inconsciente, porque cuenta con una estructura simbólica que se lo permite. Pero eso mismo hace que enmascare su deseo, y por eso es un sujeto de la duda. Por eso siempre estamos buscando o preguntándonos, ¿no es cierto?, ¿qué queremos? ¿Era esto lo que yo realmente quería? Siempre se nos escapa el deseo. Y el neurótico sufre así. Ahora, dentro de la estructura neurótica, a veces ustedes lo van a encontrar como estructura, pero en realidad son modalidades. Es como que la neurosis fuera un tipo de lenguaje y las modalidades fueran dialectos. En este caso, ahí sale la histeria y la obsesión. Hay gente que agrega también la estructura fóbica o la modalidad fóbica. Es decir, la neurosis se traduce también, ¿no es cierto?, en posiciones, porque finalmente estas son estructuras subjetivas, posiciones ante la vida. Está la posición histérica, la posición obsesiva. El sujeto histérico es alguien que se pregunta fundamentalmente por el deseo, por el goce, por la sexualidad. Todo esto, en el fondo, orienta su vida a la pregunta por el placer, la felicidad, etc. En cambio, el obsesivo es alguien más bien cuyas preguntas son de tipo existenciales. El sujeto histérico sufre ¿de qué? De insatisfacción. Administra su deseo a través de la insatisfacción. En cambio, el obsesivo lucha contra un deseo imposible. Bueno, ahí podríamos profundizar bastante más. Hay mucho material. Yo me encontré con cursos completos sobre histeria y obsesión en internet que pueden ser bien interesantes. Pero esto nos da ciertas pistas. O sea, uno puede decir como diagnóstico, bueno, lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es un sujeto neurótico histérico. Tenemos acá un obsesivo. Y por eso sufre de esta manera. En el caso del fóbico, que no está nombrado acá, bueno, a veces aparece y a veces desaparece. Se dice que es una suerte de plataforma giratoria, es decir, que a veces el fóbico se instala como un histérico y a veces como un obsesivo, pero es alguien que fundamentalmente está prevenido de su deseo, o sea, se vive poniendo frenos, se vive poniendo, evita aquellas situaciones en las cuales puede emerger su deseo. Bueno,
Pero podemos aplicar, como digo, al neurótico todo lo que hemos visto en las clases anteriores. En el caso del psicótico, aquí es un poco más complejo. Lacan plantea, ¿no es cierto?, un mecanismo de defensa distinto. No es la represión, sino que es la forclusión, que es un término que toma de la nomenclatura jurídica. Esto es largo de explicar, es complicado. Bueno, lo forcluido no retorna en lo simbólico, es decir, no retorna como síntoma, sino que retorna en lo real, como delirio, por ejemplo, o como alucinaciones. ¿Mm? Y que lo que caracteriza al sujeto psicótico es la certeza, ¿ah? No duda. Después vamos a hablar un poquito más de la psicosis. ¿Mm? Por eso, bueno, y las modalidades son la modalidad esquizofrénica, paranoica, y se discute si la melancolía podría estar dentro de la psicosis también. Y por último, el perverso, que también hay mucho escrito. ¿Ah? El perverso es muy difícil que consulte, porque el perverso sabe lo que quiere. ¿Ah? El perverso es alguien que muchas veces se mueve entre medio de las reglas sociales para obtener lo que quiere. ¿Ah? El perverso es, por ejemplo, no sé, el cura Caradima, que logra montar toda una estructura. ¿Para qué? Para su propia satisfacción sexual. O sea, él organiza, ¿m? O el cura Marcial Maciel, o qué sé yo, o Paul Schaeffer, son personas que organizan todo una vida. ¿Para qué? Para obtener ese goce sexual que ellos saben cuál es, sabe lo que quiere. A diferencia del neurótico que siempre anda probando y a veces intenta, por ahí se acerca a la perfección, pero no le resulta. Bueno, en cambio el perverso sí sabe. ¿Ya? Ahí de nuevo Lacan recurre a otro mecanismo, ¿no es cierto? Si el neurótico reprime, el psicótico forcluye, el perverso reniega. Todo esto son palabras en alemán, ¿eh? Que se traducen de manera distinta. Bueno, y retorna como qué, como acto. El perverso, ¿cuándo cae? El perverso cae cuando es develado su acto, es decir, su actuación perversa. ¿Mm? Muchos perversos pasan piola a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Como personas que uno podría pensar cercanas a la psicopatía, pero de repente caen, ¿por qué? A propósito de algún acto donde ese sujeto obtiene ese goce que sabe que es. ¿Mm? Ahora, como digo, el perverso consulta poco, es difícil. ¿Por qué? Vamos a usar un término nuevo, porque es difícil que el perverso se sienta dividido subjetivamente. Es decir, que si bien siente angustia, puede experimentar angustia, sabe lo que quiere, y sabe lo que tiene que hacer, y por eso rara vez consulta. Pero sí es importante sospechar de psicosis. Lacan separa lo que son los síntomas como formaciones del inconsciente, es decir, el síntoma como una construcción simbólica que expresa, ¿no es cierto?, un conflicto inconsciente, de lo que serían los fenómenos elementales, que en realidad no es un término de él, es un término de la psiquiatría, es un término que proviene de la psiquiatría francesa de Clenambault, que era su maestro en psiquiatría, para plantear justamente cuándo tenemos que sospechar de psicosis, aunque no tengamos, ¿no es cierto?, una psicosis desencadenada, un brote psicótico. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar que estamos frente a una estructura psicótica? Acuérdense que estamos hablando ya de una estructura. Cierto tipo de alteraciones del lenguaje que nos pueden llamar la atención, cierto tipo de neologismo o alteraciones sintácticas que a veces son muy leves, pero que nos llaman la atención. Cuesta seguir, ¿ya?, el discurso del otro. Fenómenos autorreferenciales. La persona, ¿no es cierto?, cree que ciertas cosas son dichas para él, ¿ah?, o pasan para él o para ella. La perplejidad, ciertos momentos, todos podemos quedar perplejos, pero personas que en ciertos momentos viene una experiencia de no entender
lo que está pasando. ¿Ah? Muy importante, fallas en el sentimiento vital, una desconexión con el cuerpo. Es decir, el cuerpo, muchas veces, por ejemplo, vemos personas psicóticas en días muy fríos, vestidas con una polerita más. Y no es que sean los jóvenes de hoy que no tienen frío, sino que no sienten frío. O al revés, en un día de 36 grados, en el centro de Santiago, tapado con un abrigo. Hay una desconexión con el cuerpo. ¿Ah? Pasividad frente al goce del otro. Bueno, esto es una cuestión compleja porque no hemos estudiado esto, pero en el fondo la persona se siente a merced del otro. Es decir, la persona en ciertos momentos vive ciertas experiencias donde queda convertida, a ver, pucha, difícil explicarlo, pero queda convertida en objeto para el goce del otro. Por ejemplo, tiene una discusión con su jefe, o tiene qué sé yo, un asunto con la pareja, y queda sometido al otro de una manera casi como de película de terror, así, como que en el fondo el otro tiene el poder sobre mí. ¿Mm? Que no es lo mismo que cuando alguien se cuestiona, por ejemplo, y se dice, me estaré humillando demasiado frente a mi pareja, ¿por qué accedo a todo? Ahí esa persona está dividida. Trastornos de la identidad, fenómenos de despersonalización, no saber quién soy, transitivismo, que a la persona le pasa lo mismo que le pasa a la persona del lado, identificaciones imaginarias, por ejemplo, cuando la persona se convierte verdaderamente en su ídolo o en alguien que ve la tele, por ejemplo, o en el chat. Bueno. Personalidades como sí, que son personalidades como cascaritas, ¿ah? Que son personalidades que se comportan con una cierta normalidad, pero que por detrás, bueno, viven una gran experiencia de vacío, pero además es como que no fueran nada. Estos enganches locos al semejante. ¿Ah? Eh, por ejemplo, cuando la persona se va a negro, pero a negro de verdad, po, cuando pierde a un otro. ¿Ah? Por ejemplo, después de una pérdida de pareja, la persona se siente vacía, pero no el vacío del duelo, sino que se siente inconsistente, inexistente. ¿Mm? O cuando se engancha al otro como ideal, es decir, hay una suerte de sometimiento a todos los dichos y a todos los deseos, incluso los caprichos del otro sin cuestionarlo. Bueno, todo este tipo de fenómenos, insisto, es una cuestión de práctica al aprender a escuchar, a ver estos fenómenos, podrían hacer sospecharnos de que estamos frente a una estructura psicótica. Y esto es importante porque a veces uno puede meter las patas. ¿Ah? A mí me pasó una vez, cuando estaba empezando, que tenía un paciente que era un ingeniero, que no se había titulado y que justamente lo mandaban del trabajo para que yo, entre comillas, lo ayudara a que pudiera terminar su tesis. Tenía una vida muy por debajo de sus posibilidades, la verdad. Él trabajaba como vendedor y el jefe le tenía buena, ¿ah? No era buen vendedor y decía, pero ¿cómo se puede titular de ingeniero? Puede dar un tremendo salto en sus expectativas laborales, no tenía amigos, sus fines de semana eran ver tele, lavar el auto, nada más, vivía con sus padres. eh, y la verdad es que parecía una persona bastante común y corriente. Y a mí se me ocurrió tirarle una interpretación muy lacaniana, digamos, jugando con el lenguaje, y se me empezó a desorganizar en la sesión, se angustió. Y yo ahí descubrí que tenía que tener cuidado y que tenía que andar con pies de plomo. No podía llegar a hacer interpretaciones. Bueno, por eso les digo entonces que uno tiene que aprender a sospechar de la psicosis, porque el tratamiento, el lugar, el qué voy a ofrecer no es lo mismo para un neurótico que para un psicótico. ¿Ah? Entonces, primeras entrevistas, que pueden durar mucho tiempo, tranquilo, por eso se llaman entrevistas preliminares. Son mucho más que entrevistas diagnósticas. ¿Mm? Una de las cuestiones que nos interesa es, ¿no es cierto?,
ver a qué viene este sujeto acá. Si hay o no hay demanda, cómo llega. Bueno. Segundo es tener algunas nociones diagnósticas, es decir, intuir si estamos frente a un neurótico, un psicótico, un obsesivo, un histérico, ¿ah? Si el grado de descompensación es más o menos severo o si el grado de descompensación es algo que podemos tratar a través de métodos, digamos, terapéuticos, psicoterapéuticos, bueno, todo eso. Y el último punto que solamente va a ser una introducción es este. Estas entrevistas son también para ajustar esta relación entre oferta y demanda. Yo usé un término que puede sonar raro, que es división subjetiva. Es una manera de decir que la persona se siente rara o tiene malestar, se interroga, está dividida subjetivamente. Es decir, hay algo que no le funciona en su vida y eso lo hace cuestionarse. Eso es división subjetiva. No todo malestar nos lleva a una división subjetiva. Hay mucha gente que sufre y se queda muy tranquila en su sufrimiento. Y hay mucha gente que sufre y no demanda nada. Por eso que es tan difícil cuando uno tiene un amigo, por ejemplo, o un pariente que está muy deprimido y uno le ofrece todo, le da consejos, le propone algo, le propone, y la otra persona dice, no, 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 y no hay cómo sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque esa persona está gozando en su sufrimiento. No hay demanda. O sea, yo sufro, me siento dividido y a partir de eso pido algo al otro, me dirijo a un otro. Eso significa que hay demanda. Por eso, no cualquier persona que lo esté pasando mal o que presente síntomas es candidato a una psicoterapia. Porque si no hay una demanda, es muy difícil que esa persona realmente cambie. Y eso es un temazo para los psicólogos que trabajan en los servicios de salud. El tema de que la gran mayoría de los pacientes no tienen demanda, son derivados, son enviados por otras instituciones, entonces tienen que trabajar mucho para crear esa demanda. Bueno, pero lo que tenemos que hacer entonces, suponiendo que hay demanda, es decir, la persona se siente mal, hay dolor, hay sufrimiento, esa persona se cuestiona a propósito de ese dolor y pide algo. Bueno, nosotros ¿qué tenemos para ofrecerle a esa persona? Algo que se llama el dispositivo, que es en el fondo el cómo nosotros vamos a producir un cambio. El dispositivo lo vamos a trabajar en las siguientes clases, pero ¿en qué consiste el dispositivo psicoanalítico? Básicamente en tres cosas. Tiene que haber ¿qué? Transferencia, vamos a tener una clase dedicada a eso, asociación libre e interpretación. Ya, pero ¿cómo hacemos que estas dos cosas calcen? Hay alguien que se siente mal, que pide ayuda, y yo lo que le ofrezco es, diga todo lo que se le venga a la mente. A lo mejor esa persona se siente mal, pero lo que quiere es simplemente un remedio, es un fármaco, algo que le alivie. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos que haya articulación entre lo que yo ofrezco y lo que la persona demanda? Bueno, para eso son justamente las entrevistas preliminares, y ahora le voy a agregar algo más. En las entrevistas preliminares se crea un paciente. Esto es muy importante. El paciente no es algo dado. Eso es algo que los médicos no entienden, que las enfermeras no entienden. Yo que trabajo en el mundo de la salud, históricamente, siempre me llama la atención de, ay, ¿por qué este diabético no llega a control? ¿Ah? ¿Por qué esta persona obesa que tiene, qué sé yo, síndrome metabólico no llega a sus sesiones de kinesioterapia? ¿Ah? No entiendo, no entiendo. Bueno, porque no son pacientes. No hay una demanda. Y eso no calza con lo que la institución les ofrece. Y entonces nos transformamos ¿en qué? En instituciones persecutorias. Tenemos que andar persiguiendo. A mí me tocó una vez acá, ¿no es cierto? Fue muy, muy bonita la experiencia en un centro de salud con el cual tiene convenio nuestra carrera, porque nos dieron una lista de pacientes
ver cómo esos pacientes se negaban, nos daban el teléfono, los llamábamos, y mire, estamos llamando desde el centro de salud. Ah, no, no, está equivocado. Era la persona. O, no, no, es que este teléfono es de mi hermana. O personas que se enojaban. ¿Por qué? Porque no son pacientes. Se invierte la demanda. ¿Quién es el más interesado? El servicio de salud, no el sujeto. ¿Ah? Y eso es lo que algunos saludistas llaman la salud persecutoria. Bueno, para que haya psicoterapia, y esto es una cosa que no es solo en psicoanálisis, esto está dicho en todas las corrientes, tiene que haber un paciente. ¿Ah? Si no, no hay psicoterapia. Y eso es una cuestión que le cuesta mucho entender a los otros profesionales de salud. Y por eso los psicólogos se gastan mucho tiempo en establecer un vínculo y en generar ciertas condiciones de posibilidad para que haya psicoterapia. Todos los grandes clínicos no aceptan a cualquier paciente, incluso pacientes que tienen una demanda no lo aceptan. Ni Freud, ni Lacan, tampoco Rogers, tampoco Peirce, ¿no es cierto? Tampoco los terapeutas sistémicos. Es como que el paciente tiene que convencernos a nosotros de que realmente quiere tratarse. ¿Mm? Eso suena raro, para una lógica más bien médica. Y es justamente el punto de quiebre, por ejemplo, a mí me toca supervisar equipos de salud de atención primaria, cuando les dan poquitas sesiones para tratar adolescentes, y esas poquitas sesiones para tratar adolescentes se las gastan completas los psicólogos ¿en qué? En convertir a ese adolescente en un paciente. Porque ese adolescente viene de mala gana, no quiere hablar, lo mandan, y hay que hacer maniobras muy sofisticadas para poder establecer un vínculo significativo y un deseo, una demanda de tratamiento en ese adolescente. El problema es que se le acaban las sesiones y entonces aparece como que, ah, no se respetó el protocolo, no se respetó la guía clínica. O no, los psicólogos tienen un nivel de deserción muy alto. Claro, ¿por qué? Porque la mayoría son personas enviadas que no saben a qué vienen y que no están convencidos de tener que ir al psicólogo. Bueno, entonces, estas entrevistas preliminares tienen un objetivo diagnóstico, ok, pero tienen un objetivo más importante aún, que es generar las condiciones de posibilidad para que haya tratamiento. ¿Mm? Eso significa, por eso, pensar muy bien en la demanda y ver si podemos ajustar esa demanda a la oferta que nosotros estamos haciendo. Y para eso hay dos cuestiones que son clave. Una es la transferencia. Como digo, la vamos a ver después con cierto detalle, los tipos de transferencia, pero en el fondo quiere decir que el terapeuta se tiene que transformar en alguien significativo, a quien yo le creo y le deposito confianza, si no, no hay ninguna posibilidad. ¿Mm? Por eso el vínculo es algo fundamental. Y el vínculo psicoterapéutico es un vínculo distinto al vínculo, por ejemplo, médico-paciente o enfermera-paciente. ¿Eh? Todos los estudios transversales sobre distintos tipos de psicoterapia subrayan que el vínculo explica gran parte del éxito de una psicoterapia. No las técnicas, sino que el vínculo. Como digo, esto lo vamos a explicar con más detalle en otra clase. Bueno, y lo segundo es implicación subjetiva. Esto es un concepto raro, pero significa que en el fondo la persona tiene que hacerse cargo de lo que le pasa, ¿m?, y de lo que está diciendo también. Si yo vengo a contar lo malo que es mi marido, por ejemplo, o lo mala que es mi mujer, ¿ah?, que me tiene la vida hecha pedazos, bueno, ¿qué puedo hacer con eso? La persona tiene que generarse alguna pregunta sobre sí misma. Bueno, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a esto? ¿Por qué he aguantado tanto? ¿Ah? ¿Qué gano con esta situación? Para poder realmente generar algún tipo de tratamiento. Un tratamiento analítico significa que hay algún tipo de pregunta, que yo el síntoma o que mi malestar lo convierto en una pregunta. ¿Qué me pasa? ¿Por qué?
¿Ah? Eso permite que haya una psicoterapia que lo que busca es explorar dentro de sí mismo, si no, ¿para qué, po? ¿Mm? Si no, no voy a psicoterapia. Voy a un médico que me dé remedio, o voy donde un asistente social, o voy donde un abogado que le meta juicio a mi pareja, qué sé yo, hago otra cosa, pero para que funcione una psicoterapia tiene que haber algún deseo de interrogarse a sí mismo. Entonces, esa división subjetiva tengo que transformarla en implicación subjetiva. Me implico en lo que estoy diciendo, me escucho cuando hablo. ¿Ah? Entonces, el terapeuta hace una intervención y, por ejemplo, la persona se ríe porque se da cuenta de algo y eso uno le da pista y dice, ah, se está implicando subjetivamente. ¿Mm? Bueno, este es el juego de las primeras entrevistas. No son solo entrevistas diagnósticas, sino que son, ¿no es cierto?, dilucidar si hay o no hay demanda y qué tipo de demanda se esconde detrás del motivo de consulta y cómo ajustamos esa demanda con la oferta, que es lo que significa crear un paciente. Insisto, esto es muy importante. No piensen que porque alguien se queja incluso es un paciente. La persona puede venir a puro quejarse. No quiere decir que quiera cambiar nada. ¿Mm? Y menos crean que porque alguien está sentado frente a ustedes, porque lo mandó el médico, ese es un paciente. Ese no es un paciente. Hay que saber si hay paciente y si no hay paciente hay que ver si lo podemos construir. Bueno, ¿cómo se hace esto? Y con esto termino. Algo que no vamos a ver ahora porque es muy complicado, pero esto se hace desde algún lugar, desde alguna posición. Hay una ética en esto. ¿Mm? Y por eso es que el paciente para el psicoanálisis a lo mejor no es lo mismo que el paciente para, por ejemplo, un tratamiento cognitivo. ¿Por qué? Porque hay un deseo. O sea, en la medida en que la psicoterapia, toda psicoterapia, busca algo, aspira a un fin, ¿m? Quiere decir que eh, el terapeuta tiene que alinearse en ese proceso de buscar algo. Y en ese sentido tiene que tener clara cuál es su ética. Bueno, en el caso de psicoanálisis, esa ética o el núcleo de esa ética se llama el deseo del analista. Y por eso, para los psicoanalistas, una parte clave de su formación es su propio análisis, porque es lo que les permite sostener esto raro que llamamos deseo del analista. ¿No? Lo voy a dejar hasta aquí, pero yo sé que en los textos aparece, por eso lo quería nombrar. Probablemente con esto se les van a hacer más fáciles los textos, tanto los textos que tienen que ver con estructuras clínicas, como el otro texto que tenía que ver con las maniobras, que incluso relatan un caso ahí, ¿no? Con las maniobras que tienen que ver con la implicación subjetiva. ¿Mm? Bueno, y esto es lo que yo les quería exponer, y ahora abrimos el espacio para dudas, preguntas, comentarios.